Y seguimos acá con José Tevez y Matías Gómez detrás del micrófono, esta vez operando totalmente sin la supervisión de Ariel, nuestro ex operador. Y viene con nosotros nuevamente Guillito a hacernos el aguante, así que le mandamos un saludo. Que tiene vacaciones hasta el 4, me parece, martes, ¿no? Claro. Hasta el martes. Así que la penitenciaría va a estar muy tranquila esta semana. ¿Cómo andas, José? Bien, acá andamos. Ya el quinto programa de Hora Liberada, ¿quién iba a decirlo? ¿Contento? ¿Nervioso? ¿Cómo estás? ¿Satisfecho? No, qué sé yo. ¿Cómo está el día? Está un Ansioso, poco gris. Un poco nublado el día, ¿no? Un poco gris, sí. Y también está nublado el panorama para el ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Varela. Claro, está complicado. Recordemos, claro, que esta semana pidió el juicio político el fiscal Juan Carlos Carola por incumplimientos de deberes, según él. Tuvo ya estado parlamentario este juicio político, pero bueno, esto lo vamos a hablar al finalizar el programa, cuando vamos a tener la oportunidad de contactarnos y hacer algunas preguntas al diputado del FREPAN, al diputado provincial Martín Verón Garay. Contame un poquito, José, lo que pasó esta semana, pero más concretamente concluíme con el pasado programa, claro, que no, nos había quedado un huequito sobre gendarme Carancho. ¿Qué pasó? Bueno, el sábado pasado habíamos hablado del gendarme infiltrado, ¿no? En las protestas de Lear, el pasado 30 de julio. El coronel Carancho, Roberto Ángel Galeano, ¿te acordás? Sí. Que era el que se merodeaba, presenciaba los acampes de los trabajadores y que además era jefe del operativo Simulacro. Sí, en el que era el gendarme Juan Alberto López Toral, ¿no? Que se arroja, recordemos que se arroja sobre el auto de un manifestante de Lear en Panamericana, claro, por las manifestaciones de los despidos. Bueno, para luego detenerlo, ¿no? Golpearlo y además este integrante del vehículo al que detuvieron, el manifestante, fue imputado por el fiscal Molina. Y bueno, y esta semana Sergio Berni finalmente puso fin al contrato de Galeano dentro de las fuerzas de seguridad. ¿Qué dijo? ¿Qué argumentó? Y argumentó que su comportamiento en el operativo de control de corte de rutas fue incompatible con los principios de profesionalidad. Sí. El costo de audiencia de vida le costó el puesto a Galeano. A Galeano, exactamente. ¿Y la ministra de Seguridad qué dijo? Tenemos una ministra de Seguridad. Una ministra, ¿cómo se llama? Porque la figura de Berni eclipsaba su imagen. Se llama María Cecilia Rodríguez y tuvo que salir efectivamente a dar explicaciones. Y argumentó que este operativo fue una excepción, un error aislado que contradice los principios de la fuerza. Sí. Bueno, hay que decir que si fue un error es porque accidentalmente estuvo ese video, ¿no? Hubo un video. Digamos que el video no muestra una excepción o un error, sino más bien que evidencia una metodología de gendarmería. Exactamente. Ahora con las posibilidades de tener una filmadora en cada celular. Claro. Sí, la espontaneidad, o sea, digamos que lo que estamos marcando. Claro. Ella puede decir tranquilamente que es una excepción, que es un error. Fue un error que haya estado un tipo filmándolo, ¿no? Claro, digámoslo así, ese fue el error. Si no, esto no se hubiese hecho público, digamos. Exactamente. Pero bueno, esta semana también se cumplió un nuevo aniversario del golpe de Estado al expresidente de Chile, Salvador Allende. Fue el 11 de septiembre de 1973. Asimismo, se cumplió otro aniversario, pero del atentado a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, y que inmediatamente, se llevó a cabo la invasión norteamericana en Afganistán. Año 1973, se podría decir que el enemigo y el peligro era el socialismo. Claro. Estamos hablando en un contexto de la división, el bloque socialista y el bloque capitalista. En aquel año, en 1973. Y ahora, en el 2001, en un contexto unipolar, es decir, capitalista, el enemigo y el peligro era el terrorismo islámico. Claro. Entonces acá se puede establecer un paralelismo. Yo esto lo estuve hablando ayer con Yuri, que es mi viejo, sobre la coincidencia de la fecha, del 11 de septiembre. Claro. Que también se la puede observar a estos tipos de acontecimientos como la creación, digamos, de un enemigo para justificar diversas masacres, claro, ¿no? Invasiones y también una hegemonía en el control mundial. Sí. Digamos, ¿qué era lo que peligraba realmente? Bueno, por un lado, el socialismo chileno tentaba contra los intereses norteamericanos en ese país, ¿no? Claro, sí.
Y además podía ser un ejemplo para el resto de los países latinoamericanos de un socialismo democrático, porque recordemos que Allende asumió el poder, llegó al poder a través de los mecanismos de las elecciones democráticos. Obviamente, y bueno, esto se contrapone porque en Cuba, digamos, la revolución socialista se dio a través de la lucha armada, digamos, y acá en este sentido no. De hecho, hay investigaciones que demuestran que los dos aviones no podrían haber... Claro, los dos aviones que ocurrieron el 11 de septiembre del año 2001. Entonces decíamos que teníamos, por un lado, el enemigo en ese momento, que era el socialismo, que atentaba contra los intereses norteamericanos y de un sistema hegemónico, el neoliberalismo. Pero en el 2001, por otro lado, peligraba la economía yanqui, y Afganistán, casualmente, es un país rico en petróleo. Claro. Pero ¿qué sucede? Un país no puede invadir a otro porque sí, sin ningún motivo, ¿no? Es necesario tener primero un consenso de la sociedad, y las Torres Gemelas fue el argumento perfecto. Sí, bueno, nosotros el primer programa cuando hablamos del Estado de Israel, sobre la situación con el pueblo palestino, uno puede establecer un paralelismo ahí también. También ahí. El enemigo, digamos... Hamas, el terrorismo. Claro, que era la Organización Armada de Resistencia Palestina. Claro. Pero déjame hacer un paréntesis con lo que estamos hablando, con el atentado a las Torres Gemelas. Hay investigaciones que demuestran que estos dos aviones no podrían provocar la explosión que hubo en esos dos edificios, ¿no? Se prevé entonces que fue causada por explosiones que fueron colocadas antes de que caigan los aviones. Lo que no está comprobado es que hayan sido los mismos norteamericanos, pero digamos, teniendo en cuenta su historia en términos de provocar una tragedia que le sirva de justificación, no es algo descabellado de pensar. Tiene sentido. Bueno, entonces teníamos Afganistán, tenía petróleo, que después de eso pasó a ser controlado por Estados Unidos, y Chile implementaba políticas sociales, como estabas diciendo, es decir, contraria a las norteamericanas. Y que después del golpe, con Augusto Pinochet, pasó a implementar las políticas neoliberales en toda América Latina. Exactamente, porque después del derrocamiento del presidente Salvador Allende, eso desembocó en unas seguidillas de dictaduras en toda Latinoamérica. Ya venían con anterioridad. La feroz fue la de Chile. Exactamente. Bueno, dicho todo esto, se puede decir que el 11 de septiembre es un nuevo aniversario, pero de la creación de un enemigo para justificar distintas matanzas y para seguir teniendo el control hegemónico. Bueno, nos volcamos directamente a los temas locales, a lo que aconteció esta semana en la ciudad de Santa Rosa. Aparecieron dos testigos nuevos que dicen haber visto a Andrea López con vida en marzo del 2004. Sí, bueno, los dos testigos, los trajo el abogado defensor de Purreta, Gastón Gómez. Bueno, esto se da en el marco del juicio que ya lleva 10 años contra el ex boxeador Víctor Purreta, acusado del femicidio de Andrea López, quien está desaparecida desde el 2004. ¿Y estos dos testigos qué dijeron? Claro, ellos dijeron que en marzo del 2004 vieron por última, la vieron a Andrea López, y la desaparición de Andrea oficialmente se da en febrero. Claro, exactamente. Por lo menos lo que dice la causa. Y bueno, y tampoco hasta el día de hoy el cuerpo de Andrea no fue encontrado. Bueno, para elevar la causa por homicidio simple fue clave, ya sabemos, la declaración en Cámara Gesell del hijo que tuvieron López y Purreta, diciendo que la noche de la desaparición él vio a su padre golpear a su madre. La declaración del nene, que incluso fue corroborada, ratificada por especialistas, por psicólogos, sociólogos, tiene un elemento fundamental para la causa. Sí, el salvoconducto de Purreta es que el cuerpo no aparezca, el cuerpo no aparece. Y ahora, ¿se puede hacer algo legalmente a través de técnicas legales? ¿Puede tener una causa penal? Bueno, la causa se la tiene, pero ¿puede finalmente ser imputado, tener una condena si no aparece el cuerpo de Andrea López? Bueno, hay un antecedente que es la muerte de un estudiante de periodismo, que esto fue en el año 93, Miguel Bru, ¿no? Es uno de los casos en que hubo una condena por homicidio sin el hallazgo del cuerpo.
bueno, este Miguel Bru en su momento había denunciado a la policía de La Plata por un allanamiento ilegal que le han hecho en su casa. Miguel lo denunció, bueno, después tuvo una serie de hostigamientos. Los dos policías terminan en claro, en y prisión, terminan en cadena perpetua. sí, en cadena perpetua terminan. Porque el cuerpo de Miguel nunca apareció. Las pruebas fueron los testimonios Claro, de los detenidos, digamos, de las actas, etcétera. Pero digamos, esto es importante porque la justicia, digamos, tiene como antecedente ya algo. Digamos. Esto se puede usar a favor de los familiares de Andrea López. Claro. Bueno, es importante no olvidar que Purreta fue condenado el 15 de junio del 2005 a 5 años de prisión por facilitación y promoción de la prostitución de Andrea. Claro. Y se comprobó que administraba un prostíbulo en la ciudad bonaerense de Pehuajó. Claro. En el 2010, Purreta fue condenado nuevamente por obligar a otra expareja a mantener relaciones sexuales con desconocidos y por provocarle lesiones cuando estaba embarazada. Digamos, él siguió teniendo el mismo mecanismo con sus parejas posteriores a Andrea López. Así que, pero bueno, si no hay justicia y condena acorde al delito, las víctimas se siguen multiplicando. Para terminar, la prostitución es un femicidio lento. La prostitución no es un trabajo, aunque hoy muchos jueces y políticos así lo crean. El proxeneta compra, vende y explota la vida de otra persona. Por supuesto que es obligada. Los prostíbulos, whiskerías, tan característicos por estas zonas, provincia de los prostíbulos fantasma, como se dice, son centros clandestinos donde son torturadas y sometidas muchas mujeres. En democracia. En 2012, por ley, se prohíben los prostíbulos en todo el territorio pampeano. Hoy la ley de trata. Lo que se espera es justicia. Y con Hora Liberada, ahí estamos escuchando un poquito de Divididos. Claro, después de... estuvo anoche. Claro, sí, que estuvo anoche. Ahí el Mati lo fue a ver, vino medio eufórico. Nuestro operador vino eufórico, manija con Divididos. Sí, le mandó qué música ponemos hoy. Y vamos a seguir escuchando Divididos. Sí, el recital que se llevó a cabo en el Club Estudiantes de Santa Rosa. 2 horas tocó, dicen. 2 horas. Dicen que estuvo al palo, que estuvo muy bueno. ¿No fuiste? No, yo no fui. Yo no fui, me quedé descansando para el programa del día de hoy. Descansando, un viernes. Sí, pero ahora nos ponemos un poquito serio y retomamos el tema con el que comenzamos el programa de Salvador Allende y vamos a escuchar el último discurso del presidente chileno Salvador Allende antes de que las Fuerzas Armadas chilenas ingresaran a la Casa de la Moneda, tomen el poder y finalmente muera Salvador Allende. Solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Bueno, y seguimos con Hora Liberada. Volvemos a hablar de la semana, pero en el ámbito local. ¿Qué pasó, José, esta semana? Y la movilización de los estudiantes, que bueno, finalmente terminó en un logro histórico. Habrá boleto estudiantil gratuito en la ciudad de Santa Rosa, para primarios, secundarios y universitarios. Para todos los niveles educativos. Para todos los niveles educativos, gratis. Bueno, esto se resolvió en el Consejo por unanimidad a través de una ordenanza. El intendente Luis Larrañaga, que venía diciendo que no había suficiente dinero para solventar el pedido, ahora se comprometió a darle luz verde, digamos. Dijo que podría hacerlo a partir de octubre. Sin embargo, los ediles establecieron que empezará a regir ni bien quede promulgada la norma. Y ocurrirá... Tomó la decisión correcta, ahí Larrañaga. Exactamente. Ocurrirá a partir del lunes
15 de este mes. Claro. Esto se dio por una serie de presiones Sí. y movilizaciones de los estudiantes, de algún sector político Sí. y de los gremios, que primero Claro. estaba totalmente negada y eliminada la posibilidad de que sea gratuito. Ahora es importantísimo Sí, sí, este sí. hecho. La verdad Sí, que... sí, contribuye a la educación pública también, Claro. en realidad, porque básicamente, fundamentalmente, los que más viajan en colectivo son los que viven más lejos, en los Claro, barrios más, más relegados, claro. más periféricos de la ciudad de Santa Rosa. O sea, aparte hay muchas provincias que las movilizaciones de estudiantes, digamos, luchan por el boleto estudiantil. Sí, sí, Córdoba, Buenos Aires. se están dando ahora en algunas ciudades del conurbano también esta ley que aprueba la gratuidad del boleto estudiantil. Y esto aquí en Santa Rosa se dio, como estamos hablando, por la serie de presiones Sí. y movilizaciones de estudiantes, gremios, Mm. etcétera, que finalmente Claro. Larrañaga, primero con su negación, Claro. después Sí. un poquito dubitativo, si se quiere decir, pero finalmente se cambió de posición y, como estamos diciendo, el boleto estudiantil será gratuito. ¿Qué pasó esta semana también? Un tema tal vez el más importante en el ámbito político, que atravesó toda esta semana y atravesará las semanas de los próximos, por lo menos, 2 meses. Tiene que ver con el juicio político al ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Varela, pedido por el fiscal Juan Carlos Carola, que, bueno, de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Pero recordemos un poquito qué tiene que ver en torno a qué fue este pedido de juicio político y también la denuncia penal al inspector de la obra del megaestadio, Roberto Domingo Lorda. Contame un poquito, José, cómo inicia esta obra multimillonaria del megaestadio. Bueno, el megaestadio se empezó a construir en el 2006, en el año 2006, durante el gobierno de Carlos Berna, ¿no? Bueno, el proyecto debe haber terminado en un año, o sea, sí estaba pautado en Claro, el 2007. en principio se decía Claro. que duraría 365 Bueno, pero días. hasta hoy está inconcluso. Sí. Y bueno, por errores de cálculos, que fue un error de cálculo de la empresa. Sí, concretamente se iba a terminar en el 2007, en octubre del 2007, antes de que inicien los Juegos de la Araucanía, Sí, de la ¿no? Araucanía, sí. Y bueno, y por errores de cálculo no se pudo colocar el techo. Estamos hablando de la constructora Inarco, Sí. que era la empresa contratista que inicialmente empezó a construir. Bueno, e incluso la misma constructora reconoció que se había equivocado en los cálculos para hacer el techo. Sí, y bueno, pidió un plazo de 420 días, Claro. pero finalmente Claro. en el año 2010 la obra se paralizó totalmente. Mm. ¿Qué pasó luego? En el año que tiene que ver con esta denuncia, en el año 2011 asume como ministro de Obras y Servicios Públicos Jorge Varela. Y esta semana, como había dicho, el fiscal, Juan Carlos Carola, pidió el juicio político, según él, por incumplimientos de deberes. Más exactamente, él se pregunta, lo que se investiga es, ¿por qué no se reanudó la obra que se paralizó en el 2010? ¿Cómo se ha llevado a cabo este juicio político? Bueno, primero que nada es lo que acabamos de contar. Un fiscal investiga. Claro. En los últimos meses, en el último año, prácticamente a través recopiló informes periodísticos que eran los que despertaron las sospechas, Claro, y investigaciones. y otros expedientes. Cuando juntó esa información, presentó la denuncia. Recordemos, también hubo una denuncia, pero penal, al inspector de la obra, claro. Lorda. Él, porque no se puede, porque no le corresponde al fiscal, simplemente sí puede él hacer un juicio político. Entonces pide el juicio político, que de eso se encarga la legislatura. Este jueves, en la sesión ordinaria que se da en la legislatura una vez cada 15 días, todos los días jueves, este juicio político tomó estado parlamentario. E inmediatamente se crea lo que se llama una sala acusadora, que está compuesta por 6 diputados. Claro. Entre ellos, 2 bernistas, también 2 del FREPAN, 2 diputados del FREPAN, 1 de la Cámpora y Darío Hernández de Pueblo Nuevo. Bueno, ¿Esta sala tendrá cuánto tiempo?
Tienen alrededor de 45 días para determinar. Claro, si esta sala finalmente acusa al ministro de Obras y Servicios Públicos por incumplimiento de deberes, se creará lo que se llama una sala juzgadora, que estará compuesta por los 24 diputados restantes que no son parte de la sala acusadora. ¿Costo político? Sí, pero déjame terminar este punto. Si la sala, finalmente la sala juzgadora es la que tiene la potestad para determinar si queda absuelto o no el señor Varela. Hablando del costo político que esto va a traer de cara a las elecciones del año que viene. Sí, ¿no? Totalmente, porque recordemos que el megaestadio inició en el gobierno de Berna. Si bien hoy se está hablando de Varela, el ministro Varela, esto inició en el año 2006 con el gobierno de Berna y luego lo sucedió. Se extendió, Claro, heredó esta obra inconclusa Jorge. 2 gobiernos peronistas. Claro. Por lo tanto, el peronismo provincial es lo más perjudicado. Y por eso están tratando de resolverlo ahora el problema, con Varela, digamos. Sí. Esto de todas formas excede a Varela eso porque están es una sala acusadora y juzgadora la que determina. Pero bueno, hay diferentes intereses. Digo esto porque el oficialismo, uno de los argumentos más concretos que tuvo, fue acusar este juicio político justamente de tener finalidades políticas. Que esto carece un poco de sustento, si se quiere decir, porque la denuncia política provino de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, FIA, que es un órgano independiente que se crea para investigar la corrupción del Estado, ¿no? De todas maneras, quiero aclarar que ahora no se está investigando, en este juicio político concreto no se está investigando la corrupción. De hecho, el fiscal Carola lo dijo concretamente que Varela no es un tipo corrupto, que ahora no está nada probado, sino es por incumplimiento de deberes, porque él no pudo. ¿Por qué no siguió con la obra? ¿Por qué la dejó ahí, si se quiere en términos criollos, tirada, abandonada? Claro. ¿No? Pero como estamos diciendo, fueron 2 gobiernos peronistas que tuvieron la estatua esta... El estigma del megaestadio. Del megaestadio, entonces se puede ver perjudicado. Ya lo dijo en la semana la vicegobernadora Norma Durango, quien dijo que el estadio nos perjudica a todos como sociedad, pero más aún al peronismo. Claro. Otro de los argumentos que tenía el oficialismo es que tiene finalidades políticas, que Varela es un tipo trabajador, es honesto, que además asumió después de que se haya paralizado la obra y que además se inició en otro gobierno, como decíamos, con Berna. Esto también es un poco tirarle la pelota al otro gobierno. Claro. Pero ya vamos a tener con nosotros, para que nos aclare un poquito más sobre el tema, al diputado que será miembro de la sala acusadora, al diputado provincial del FREPAM, Martín Berongaray. Pero antes vamos a escuchar otro temita de Divididos, porque nuestro amigo y operador Matías Gómez está al palo con Divididos, con Moyo. Así que... Ya estamos en línea con Martín Berongaray, diputado provincial por el FREPAM y que será miembro de la sala acusadora por el juicio político al ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Varela. ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Te habla León Icanov y estoy acá con José Tevez, que también te saluda. Bueno, ¿qué tal, León y José? Martín, concretamente, ¿por qué se le inició el juicio político a Varela? ¿Por qué el fiscal de investigaciones administrativas le inició el juicio político? Bueno, este es en el marco de una investigación que inició de oficio el fiscal de investigaciones administrativas, según surge de la resolución que en copia nos acercaron, y lo que le imputa es incumplimiento de su deber de activar los mecanismos para que se cumpla
con el contrato en tiempo y forma. El fiscal de algún modo concluye de que el ministro Varela tuvo en todo momento el conocimiento, la dirección y la decisión sobre el estado de situación de las actuaciones administrativas. Me estoy refiriendo claramente a la obra del megaestadio, ¿sí? Y por ese motivo entiende de que tenía la potestad jurídica y por ende la responsabilidad de impulsar el procedimiento administrativo, cosa que no se hizo, y a juicio del fiscal Carola no existen ni razones jurídicas ni razones fácticas que hayan impedido que la empresa Inarco, que era la contratista, resuelva las cuestiones planteadas. ¿No se está investigando ningún tipo de irregularidad entonces en este hecho concreto? Digamos, ¿En qué hecho concreto, no, en el juicio político, ¿se está investigando simplemente incumplimiento de deberes, no alguna irregularidad que pudo haber en el megaestadio en este tiempo que estuvo paralizado? Bueno, lo que le imputa concretamente al ministro es omisión de los deberes propios de su cargo por esta cuestión de no activar el procedimiento, de no completar la obra del megaestadio. Ajá. Y desde el oficialismo se dice que esto fue en principio una jugada política, que tuvo fines políticos. ¿Vos cómo lo ves esa observación? La verdad que no tengo ningún elemento como para llegar a esa determinación. Porque todos sabemos que esta obra inició con el gobierno de Berna, perdón, y que además otro de los argumentos del oficialismo fue que el ministro Varela asumió en el 2011 y esto se paralizó totalmente en el 2010. Sí, pero bueno, justamente la imputación que le hace el fiscal Carola no es por la paralización en sí, sino porque no se activó los mecanismos para seguir cumpliendo con el contrato, y a sabiendas de que es el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia quien tiene la potestad jurídica para dar impulso al procedimiento. Y también, hay una denuncia penal, pero al inspector de obra Roberto Domingo Lorda. ¿Eso por qué fue? Y a Lorda también sí se le imputa, se le pide que lo investiguen en sede penal porque no es pasible de enjuiciamiento político, no es un funcionario pasible de enjuiciamiento político, y advierte una serie de irregularidades y pide la investigación, pero esa cuestión la deja en manos de la fiscal adjunta, que es la que tiene que elaborar el proyecto de denuncia penal. Dice la resolución, si mal no recuerdo, en un plazo no mayor de 24 horas, con lo cual lo que surge de la presentación de el fiscal Carola con claridad es los cargos que atribuye al ministro de Obras y Servicios Públicos, a Varela. El resto tendrá que ser completado, insisto, como acabo de mencionar, por la fiscal adjunto. Martín, José te habla. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Te quería preguntar, ¿qué crees, qué costo político va a traer para el peronismo provincial esta situación? ¿Qué lectura haces? Bueno, estamos hablando de una obra emblemática, por varios motivos, que como bien mencionaron ustedes, se inició en una gestión justicialista distinta a la actual, aparentemente con graves vicios desde el comienzo, y un apuro que de parte de las autoridades que no se alcanza a entender, que nunca fue debidamente justificado, y modificaciones contractuales, en fin. Creo que en el marco de este procedimiento político sí se va a poder
realizar una investigación exhaustiva, o al menos esa es mi voluntad de todo lo que ha ocurrido, porque claramente para definir la situación concreta que se le imputa al ministro Varela hay que despejar todas las responsabilidades que se cometieron desde el comienzo. ¿Y qué crees vos? ¿Cuál crees vos que va a ser el resultado en la legislatura? Sí, si bien esto es reciente, ¿no? Claro. Y mire, sería poco serio si yo a esta altura ya digamos, tomara una determinación, porque hay que proponer muchas diligencias probatorias, hay que convocarlo, claro. Entiendo, esto se va a resolver, o se va a empezar a resolver el martes, que se vuelve a reunir la sala acusadora, pero entiendo que hay que convocarlo al ministro Varela para que dé su versión, presente su descargo. Me gustaría, no sé si será posible, también citarlo al fiscal Carola. Se van a empezar a discutir otra serie de diligencias que, insisto, van a aportar claridad sobre todo el procedimiento. Para entender un poquito los mecanismos legales, vos formás parte, ¿no?, de la sala acusadora, que si finalmente acusan, se creará una sala juzgadora, ¿no? Exactamente. En la sesión preparatoria de todos los años se sortean 6 diputados que pasan a integrar la sala acusadora, y los 24 restantes forman parte de la sala juzgadora. En ambas salas se intenta respetar la proporcionalidad política de cada uno de los bloques parlamentarios. Hay un plazo para que la sala acusadora decida, plazo máximo. ¿Cuánto es ese plazo? 40 días hábiles, y después se toma la determinación, y si se acepta la denuncia, se pasa a la segunda etapa del procedimiento, que es ante la sala juzgadora, como mencioné, con la participación de 24 diputados. ¿Y el ministro Varela puede renunciar en ese procedimiento? Sí, claramente tiene el derecho a hacerlo. Yo he presentado un proyecto legislativo ya hace tiempo con relación a los juris de enjuiciamiento, que es un procedimiento similar para evitar que el funcionario acusado pueda deslindarse de la investigación, digamos, recurriendo a la renuncia, ¿no? Sí. Porque pareciera que detrás de todos estos asuntos normalmente existe un interés público muy marcado de conocer a fondo qué fue lo que ocurrió, y por supuesto de que se determinen las responsabilidades de cada caso. Ahora, ¿quién es realmente el responsable de todo esto? Porque el juicio político es al ministro Varela y al inspector de obras, de obras Lorda, pero son, como estaba diciendo, ministros, un ministro y un inspector. ¿Quién es el responsable de todo esto? Bueno, le vuelvo a decir, el fiscal Carola dice en su presentación que el ministro Varela tenía en todo el momento el conocimiento, la dirección, y que él decidía sobre el estado de situación de las actuaciones administrativas. Es decir, pareciera que del dictamen todo el peso de la responsabilidad recae sobre Varela, que es uno de los puntos que por supuesto tendremos que averiguar y determinar, si realmente fue así, cosa poco creíble, ¿sí?, que este tipo de situaciones se decidan en la soledad del despacho del ministro, ¿no? Sí.
Y en torno al megastadio, ¿hay otras investigaciones más allá de estas que veníamos mencionando? Más allá de estas, si hay otras investigaciones en curso. Sí. Bueno, en su momento se presentó alguna denuncia penal que fue archivada, esto ya hace muchos años. Hay pedidos de informes que se han cursado de la Cámara de Diputados. No tengo noticia de que en sede administrativa o en sede penal se esté sustanciando alguna investigación distinta a este juicio político y a la denuncia que se promovió contra el inspector Lorda. Está bien. Martín, ¿cuándo se vuelven a juntar la sala acusadora? El martes. El martes martes a las 9 de la mañana. ¿Y ahí habrá algún resultado concreto o todavía no? Bueno, ahí se van a empezar Está bien. a discutir. Entiendo las diligencias que se van a adoptar, teniendo en cuenta de que tampoco es un plazo excesivo, el de 40 días, y me parece que hay mucha tarea por realizar. Muy bien. Martín, muchas gracias por este tiempo y por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes y buenas tardes. Igualmente, te mandamos un abrazo. Chau. Bueno, ahí escuchamos al diputado del FREPAN y integrante de la sala acusadora, Martín Berongaray. ¿Qué te pareció, Vamos a ver cómo José? se desenlace esta situación. ¿Cómo se desenlaza? Sí, es muy reciente, no nos quiso dar, claro. Como ya sabíamos, pero por las dudas intentamos... Plazo por 40 días. Sí, por las dudas intentamos sacarle alguna opinión personal que claramente no nos dio, porque claro. Bueno, es miembro está en el proceso de... Sí, si bien ya sabemos, por ejemplo, que el diputado de Pueblo Unido, Darío Hernández, se va a manifestar en contra porque dice que esta obra inició con el gobierno de Berna y no tiene nada que ver el ministro de Obras Públicas. Así que escuchamos al diputado hablar un poquito del panorama del juicio político, de todos los procedimientos legales que van a ocurrir, y nos dijo que, bueno, tiene plazo máximo de 40 días hábiles, que después se va a realizar la sala juzgadora, así que este tema inevitablemente lo vamos a tener que tratar en los próximos programas, y ojalá que se esclarezca este temita del megastadio, porque... Sí, tiene que haber responsables. Es una obra inconclusa, además es una obra multimillonaria que... 120 millones. Sí, y muy visible, que eso también es importante. Uno va a la laguna a tomar un mate y ve esa obra, esa infraestructura sin terminar. Eso indigna. Además, lo que hablamos, un programa cuando vino Nicolás Romano, que a pocos metros del megastadio, de esta gigantesca obra, claro, sin terminar... Hay un asentamiento de personas que vive por debajo de la indigencia total, que se puede ver con claridad. Es como un símbolo que representa, por un lado, la negligencia política del Estado, y por otro, que vos decís, ¿no? Un contraste ahí con los barrios, con un asentamiento. Estamos hablando de familias que están en situaciones infrahumanas. Sí, y porque además el megastadio se lo ha utilizado mucho políticamente, se politiza mucho la cuestión, porque aunque no nos dijo el diputado Martín Berongaray, esto cuando ingresa, si bien puede ser que el fiscal de investigaciones Juan Carlos Carola, si bien no tiene tal vez, seguramente no tenga intenciones políticas, esto ni bien ingresa a la legislatura, empieza a politizarse el tema. Y acá lo que está en juego es mucha plata hay que decirlo, de todos los ciudadanos, ¿sí? Y un paralelismo entre esa plata destinada a una obra que no tiene sentido y un asentamiento de personas que vive por debajo, nuevamente, como estaba hablando, de la línea de la pobreza. Pero bueno, vamos llegando al final del programa. Sí, ya quedan rapidísimo. Quedan 8 minutos, pero podemos escuchar un temita más de Divididos, que Matías nos está haciendo seña de acá que quiere escuchar Divididos. Ya terminó el recital de Divididos, hermanos. Hasta acá llegamos, el último tema, porque tengo la cabeza así. Escuchamos a Moyo y ya volvemos.